Hola, mi nombre es Vicente Calles, bienvenidos a mi primer videoblog o como lo quieran llamar. Soy entrenador deportivo de profesión, básicamente o principalmente de escalada deportiva. He hecho otros deportes, he entrenado otros deportes, pero escalada deportiva es como a lo que le dedico mi tiempo y mi lectura y todo eso está orientado hacia ser un mejor escalador primero y a ser un mejor entrenador de escalada deportiva. Eh, Graduado en la carrera de entrenamiento deportivo en atletismo, mención atletismo. Bien, el porqué de este videoblog quizás debo hablarlo más adelante. Me gustaría entrar en contenido, o quizás como vaya hablando van a salir de qué va todo esto. Básicamente lo que quiero tratar desde un principio, y que estoy sentado al frente de mi computadora, lo que quiero hablar es de no es nueva, pero por lo menos en Venezuela o en Latinoamérica, o específicamente Venezuela, quizás, no sé, no puedo hablar por todos los países, hay una ciencia, podría decirse, o hay una tendencia que se llama en inglés Dynamic of Skill Acquisition, a Constraint-Led Approach. Algo así como las dinámicas de la adquisición de habilidades y el enfoque basado en las restricciones. ¿Okay? Está basado también en las ideas de aprendizaje diferencial, pero antes que eso, bueno, como vamos a ir hablando durante el video, voy a ir hablando durante el video, donde voy a empezar como quien dice, rebuznando, redundando, iniciando por el inicio. Introducción a la teoría para adquirir habilidades o de la historia de lo que se viene. Todo esto que voy a hablar hoy y quizás un poco más profundo, más largo, lo pueden encontrar en el blog Elementary Training, que fue un proyecto que inicié hace años ya con mi esposa. Bueno, y ahí hay varios artículos. Espero que les interese y que lo revisen. Y si pueden que me den su feedback, manito arriba, manito abajo, no me importa mucho. En realidad por ahora me importaría más saber su feedback, porque la parte interesante de estos videos, más que ganarme la vida por esto, en realidad es como que estoy estudiando, y si ustedes quieren participar en mi estudio, es decir, en aprender, son bienvenidos, porque es el objetivo que tengo con estos videos. ¿Okay? Y escogí como inicio este tema que les acabo de decir, que es una materia, por ponerle un nombre, de algo que realmente me llamó la atención y que durante toda la carrera no vi, ni me mencionaron, ni he visto que lo apliquen otros entrenadores, por lo menos en Venezuela. ¿Okay? Y escogí un libro de un doctor que se llama Keith Davis, que está en Inglaterra, y ustedes buscan en PubMed la mayoría de los estudios sí, o tutorías que hacen las personas que hacen estudios con respecto a entrenamiento y a esta adquisición de habilidades. Este señor es nombrado el 99.99 de las veces. ¿Ok? Entonces, empiezo. Voy a leer un tracto, de ahí vamos a ir viendo. En realidad quiero hacerlo bien ecológico, como esto que estamos hablando, bien, vamos a ver cómo va saliendo, bien adaptándonos. Entonces, durante mis años de estudio, bueno, el enfoque siempre fue anatómico y fisiológico, un poco de psicología, pero nada complicado. Más bien, cuando uno hablaba de psicología se iba todo hacia la autoestima, la visualización, pero nunca que me recuerde, ¿no? Porque eso fue hace ya muchos años, que me recuerde, se orientó a cómo uno adquiere las habilidades. Creo que lo que más se tocó fue qué tipo de aprendiz eras, que si eras visual, auditivo, pero hasta ahí. Recuerdo que era un cuadro como con 9 tipos de personas, de cómo se aprenden, de las modalidades para aprender, pero no mucho más allá de eso. El resto me acuerdo que los temas eran visualización, autoestima, baja autoestima, todo, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, esta teoría para adquirir habilidades está basado, como vamos a ir viendo, bastante en la psicología y en la biomecánica también. Bueno,
Primero, algunos conceptos. La adquisición de habilidades motoras se ha descrito tradicionalmente como los procesos internos que provocan cambios relativamente permanentes en la capacidad de movimiento del alumno. Para esto se requiere que interactuemos de manera efectiva con nuestro entorno, detectemos información importante y programemos nuestra respuesta de manera adecuada. Esto debería dar lugar a patrones de coordinación que son adaptables a una gama de diferentes características de rendimiento. El comportamiento adaptativo es importante porque condiciones como el entorno, los requisitos de la tarea y nuestras motivaciones pueden cambiar cada vez que realizamos una habilidad motora. Todo lo anterior es como inicia el libro de los autores Keith Davis, Christopher Button, Simon Bennett y el nombre del libro. Así empieza el post, ¿no? Pero fíjense que así inicia el libro también. Y aquí ya identifica los 3 puntos primordiales sobre lo que se basa esta teoría, se puede decir de esa forma, o lo comprendo de esa forma, por lo menos en este primer video ir repasando, porque ya leí el libro 2 veces hace tiempo, ¿verdad? Cuando lo conseguí, que uno se come el libro y no analiza mucho, después lo leí con más calma, y esta está siendo una tercera vez donde quiero profundizar en los conocimientos y por eso estoy haciendo este experimento, a ver qué tal me resulta. ¿Ok? Entonces aquí ya nos habla de los 3 aspectos más importantes, el entorno, la tarea y el individuo. Que tener en cuenta cómo uno influencia en el otro y cómo se adapta uno con respecto al otro. Ok, vamos a empezar con la historia. Por una razón u otra, el estudio de cómo aprendemos, cómo mejoramos y cómo empeoramos ha sido objeto de estudio. Se sabe que en 1897 Ryan y Harter estudiaban cómo progresaban los telégrafos. O sea, esas personas que trabajaban en oficinas cuando no existían los teléfonos y a través de clave Morse mandaban mensajes de un pueblo al otro, de una ciudad al otro, que me acuerdo era así, según lo que veía en las comiquitas, los dibujos animados. Okay. E incluso hay una fórmula matemática de 1926 que sustenta la llamada la ley de potencia de la práctica, la cual predice una relación lineal entre las funciones logarítmicas del tiempo de práctica y el desempeño, pero es debatible. Hay ejemplos que la ratifican como la mejora en la velocidad de algunos empleados, pero lo primero que se me viene a la mente es la aparición de nuevos talentos deportivos que opacan a los campeones actuales. En realidad la ley ha sido desestimada. Ok, ahí metí un poco de mi... Estoy leyendo el post, no el libro en este primer video. Aquí metí un poco de mi opinión. Y bueno, ciertamente, creo que desde que empezamos de niños a hacer deportes, quienes empezamos a hacer deporte de niños, siempre era práctica, repite, la repetición hace la perfección, practica y te ponen a hacer un mismo gesto deportivo 1, 10, 20.000 veces más, así al borde de tendinitis o de una lesión por repetición, pero a veces llegaba alguien que no había aparecido nunca por ahí y de primera hace ese gesto deportivo excelente y uno decía como que ¿qué pasó aquí? Entonces ahí se desestimó con ese claro ejemplo de la vida real, se desestima un poco el de que solo mejoramos con la práctica, que hay otros elementos alrededor que pueden influenciar cómo actuamos. Entonces la primera teoría que aparece es la teoría de asociación. Recuerden que estamos hablando de cómo adquirimos habilidades o teorías de cómo se adquieren las habilidades. Teoría de asociación. Se interesaba en la relación entre los estímulos del movimiento, es decir, la información y la acción. Esta investigación demostró que la repetición del movimiento sin retroalimentación no mejoró la precisión durante la práctica. Bueno, como cuando ibas a entrenar solo, cuando te ponías en tu casa tú solo a dar golpes en el aire y después salías y te partían la cara en la esquina. La retroalimentación no consideraba pero a ver, esta investigación demostró que la repetición del movimiento sin retroalimentación no mejoró la precisión durante la práctica. Sin embargo, cuando los investigadores proporcionaron afirmaciones simples, correctas o incorrectas después en cada prueba, la precisión de los participantes mejoró drásticamente. Estos hallazgos indicaron el importante papel que juega la retroalimentación en el esfuerzo del aprendizaje.
Es decir, una persona que te esté dando, que te dé, mejor dicho, eso suena raro, pero una persona que te dé información con respecto a lo que hiciste. Es lo que veía esta teoría de la asociación, por lo que entiendo. Hacías un gesto deportivo y si tú lo hacías solo por tu cuenta, quizás no habla el libro sobre si había una mejora o no mejora, lenta o no había, pero sí que cuando alguien te decía algo, alguna información sobre lo que estás haciendo, había una mejora con respecto a ese gesto. Otros investigadores pioneros en la adquisición de habilidades creían que los reflejos eran los componentes básicos del movimiento y que las personas eran receptores pasivos de estímulos sensoriales externos que impulsaban su comportamiento. Se basaron en estudios hechos sobre el sistema nervioso en animales, por lo que fueron criticados, además que se explicaban en el resultado de la acción por estímulo y no en la adquisición de habilidades. Ok, cuando hablamos de los tres ejes, individuo, entorno y tarea, aquí podemos ver que ya empieza a sumar algo con respecto al entorno y cómo el ser humano reacciona al entorno. Es interesante que cuando estudiamos esto, cuando leí esto, interpreté que siempre hubo como, hasta el sol de hoy me imagino, hay una inconformidad conceptual o teórica. Se han propuesto, ya vamos a ver, varias teorías, pero se siguen adaptando y siguen evolucionando las ideas. Entonces, es interesante ver que aquí ya cuando nos hablan del entorno aparece como ese primer aspecto, ese primer punto clave, cómo reaccionamos al entorno. Se pensaba que era, eso sí, en esta primera teoría era como reflejo, un alto reflejo, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos. Segunda teoría neuromaduracionales. Traduje del inglés, ¿ok? No sé si en español se diría así, pero lo traduje directamente del inglés, yo creo que sí. A ver, aquí algo. Ok, esta teoría sostiene que las predisposiciones genéticas que heredamos dentro de nuestro ADN determinan la secuencia ordenada del desarrollo motor de cada persona. Ontogenia, que es el desarrollo del individuo, referido en especial al periodo embrionario. Los teóricos sugirieron que la maduración del sistema nervioso era el catalizador para el desarrollo de nuevas habilidades de movimiento y de desaparición gradual de movimientos más antiguos y menos funcionales. Ok. Nacimiento o nature o nurture, nacimiento o crianza, cómo obtienes las habilidades. Esta teoría decía que bueno, tú nacías con un potencial y desarrollas ese potencial, pero por lo que entiendo tenías como un tope, ¿no? Los teóricos sugirieron que la maduración del sistema nervioso central era el catalizador para el desarrollo de nuevas habilidades de movimiento y la desaparición gradual de movimientos más antiguos y menos funcionales. Sí, predisposiciones genéticas. No, no sé, es como referente al individuo. Aquí se empieza a perfilar ya que toma en cuenta el estudio del individuo, ni siquiera el individuo como tal, creo, ¿no? Tan allá, sino el estudio del individuo. Me parece un poco limitante esta teoría, pero bueno, ¿por qué no? Teorías de etapas del aprendizaje motor de Fitz. Continúo con esto, ¿ok? Esta sí ya es un poco más sonada, por lo menos la he oído nombrar en cursos que hice luego de la carrera. Data de 1964. Esto mencionaba unas etapas que eran la cognitiva inicial, la etapa asociativa y la etapa autónoma. La mayoría de los entrenadores con los que yo he hablado, con los que he tenido contacto, los que me han entrenado, están aquí, están en 1964. Una etapa cognitiva inicial. El alumno está expuesto a reglas simples, instrucciones verbales para adquirir una comprensión básica del movimiento. En esta etapa el desempeño es variable, está plagado de errores. Luego viene una etapa asociativa. Los patrones de movimiento se refinan y son más consistentes dependiendo de la complejidad de la tarea. No hay sorpresa ahí, las habilidades del alumno. Y una etapa autónoma que requiere mucha práctica. En esta etapa el alumno puede realizar la habilidad con mínimo esfuerzo mental y pocos errores. Bueno, esa, en serio, aquí es donde yo veo que están la mayoría de los entrenadores, coach, como los quieran llamar, preparadores físicos. Después
si todo va bien y sigo hablando y hay un buen feedback y empiezo a aprender y ustedes empiezan a aprender, podemos hablar sobre esos términos. Pero lo que podemos ver es que en verdad llegan ustedes a una clase, algo por primera vez y te ponen a hacer lo básico, 1, 2, 3 meses y según cómo tú vayas progresando. Exactamente, que sería la etapa asociativa, te van subiendo de nivel hasta que llega una etapa autónoma, casi que como las artes marciales, pero bueno, aplicado al fútbol, aplicado al básquet, aplicado a la escalada, todo así. Tú no sabes nada, tú sabes más o menos, tú sabes mucho, y ahí vas viendo, ahí van viendo y cómo, a través de la repetición, a través del entendimiento, si hay feedback o no feedback, hay casos de casos. He visto entrenadores. Bueno, no quiero hacer este videoblog de una crítica de nadie, así que me callo la boca en este momento. Ok, teorías del procesamiento de información. Supuesto básico de la analogía, esta es otra teoría. Teorías del procesamiento de información. Parte del supuesto básico y de la analogía de que el cerebro funciona como una computadora. Claro, ¿por qué no? Desde el siglo XXI, siglo XX y ahora siglo XXI, sí, siglo XXII me fui. Ok, todo está orientado hacia la computación para procesar información y producir resultados en el comportamiento. Bueno, los entrenadores que... Hay otros entrenadores u otro paradigma que si no está en el 64 está en este. Tu cerebro es como una computadora y tal, no te metas basura en la mente. El procesamiento de la información del sistema nervioso central ocurre a través de una serie de etapas cognitivas discretas que involucran percepción, toma de decisiones y ejecución de respuestas. Los investigadores emplearon el tiempo de reacción del movimiento como una variable clave para explicar las etapas de procesamiento de la información en tareas que varían en complejidad. Sin embargo, a pesar de que, por lo que comprendo en este párrafo que leí, a pesar de que se está entendiendo, es un poco más abierto, ya no es tan mecánico, a pesar de que sea la computadora, la analogía de la computadora, un poco más abierto, ¿no? Tomando en cuenta la percepción ya, a pesar de, y tomando en cuenta el tiempo de reacción de movimiento. El procesamiento de la información ocurre en el sistema nervioso central a través de una serie de etapas cognitivas discretas que involucran percepción, toma de decisiones y ejecución de respuestas. Es decir, el deportista, aquí es donde viene la observación, es un autómata que a mejor información más rápido actúa por llevarlo al mundo del deporte y quienes se saben todos los pormenores técnicos y tácticos de un evento y no ganan. Como también existen campeones que le preguntan cómo lo hiciste y te dicen algo como que no sé, solo corrí, no pensé nada, quizás el ejemplo es simplista y puede ser debatible, pero puede ilustrar lo que ocurre. Eso último fue mi observación que hago en el post que va a acompañar este video. Pero sí, se ve al atleta como autómata. Te doy esto y el resultado va a ser esto. Es un poco utópico esta idea, ¿verdad? Escojamos un gesto, quizás no en la escalada, o por qué no, usemos el segundo ejemplo de la escalada, pero usemos patear un balón para X deporte. Vas a patear con este ángulo en la rodilla, vas a patear con este ángulo en la cadera, vas a patear con esta parte del empeine. Mira, yo practiqué taekwondo cuando era niño y siempre me hablaban del empeine y yo nunca supe que era el empeine hasta pasado unas cuantas cintas, ¿ok? Yo pateaba como había los demás que pateaban, pero siempre me corregían algo del empeine y el instructor nunca me dijo, esto es el empeine, siquiera, ¿ok? Luego se puede hablar un poco de eso y esta crítica sí vale porque es a mí hacia mí, de mí, para mí. Entonces, pero es eso. Y no se tomen... Ah, bueno, entonces cuando ves al atleta, al niño o persona jugando y no patea como tú le enseñaste y le hiciste hacer 1 hora de patadas al balón, no patea con el ángulo de cadera y el ángulo de rodilla y el ángulo de tobillo y con la parte del empeine que tú querías, vas y regañas a la pobre persona, al pobre muchacho. Entonces, no tomaste en cuenta el entorno, como veníamos hablando, no tomaste en cuenta las diferentes influencias que hay, que luego se va a ver en lo que respecta a este tema que estamos hablando, pero tienes
esas gringolas o esa visión un poco limitada, porque tú le enseñaste esto, porque no hizo esto. En escalada pasa mucho. Mira, te enseño a agarrar de esta forma, no vayas a agarrar de esta forma porque te vas a lesionar. Entrenaste 3 meses, perfecto, te llevas al muchacho a competir y lo primero que hace, por nervios, por miedo también, el individuo, va y agarra de la forma que justamente que tú le dijiste que no debía hacer. Y se lesiona, no se lesiona, no pasa nada, puede que hasta gane y todo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que interpreté yo de este procesamiento de la información y de que te comparen con una computadora. Además, eso es totalmente utópico, no me parece. Pero bueno, es parte de las teorías que han sentado bases para lo que vamos a, o lo que pienso estudiar en un futuro y mostrar en este video. En conclusión, esta es una conclusión que mencioné en el post, podemos ver una insatisfacción, lo que dije, una insatisfacción con respecto a explicar exacto cómo aprendemos, pero se sientan las bases para crear una teoría que en realidad me ha llamado mucho la atención y sé que muchos deportistas en Estados Unidos y en Europa están en esta onda o están en este paradigma ya, ¿ok? Muchos deportistas, muchos entrenadores lo están aplicando. Yo tengo varios años aplicándolo, pero por mi cuenta, pues, y estudiando, anotando, a ver cómo va resultando. Algunos resultados han sido positivos, otros negativos. Sin embargo, bueno, bienvenidos y espero que den su feedback, una crítica constructiva. Y nos vemos en los siguientes videos. Creo que los iré sacando quincenalmente, ¿ok? Para poder leer el artículo, asimilarlo y poder hacer el post y poder hacer el video con calma y no sea tan loco y tan novato. Y pido disculpas por los errores de luz, de sonido. Es mi primer video, no tengo mucha tecnología, no sé. No estoy mucho en eso, pero bueno, ahí voy aprendiendo. Espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente video.